Bienvenidos chicos a su clase del curso de personal social. Hoy conoceremos otra cultura que se desarrolló en nuestro país. Así que te invito a que veas el siguiente video. Hoy te explicaré la cultura Paracas. Paracas se originó en el departamento de Ica, en una zona seca y desértica. Su expansión abarcó desde el Valle de Cañete en Lima hasta el Valle del Yauca en Arequipa. Se desarrolló entre los años 700 a.C. al 400 después de Cristo. Fue descubierta en 1925 por Julio Cetello. Paracas se desarrolló en el Horizonte temprano. Recibió la influencia de la cultura chavín en la forma de gobierno y la religión. La población Paracas estuvo dividida en tres clases sociales. En primer lugar se ubicaban los sacerdotes, quienes debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadío, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. En segundo lugar se ubicaban los militares. Ellos eran los encargados de la defensa y expansión del territorio. Por último, se ubicaba el pueblo, conformado por los campesinos y artesanos. Los campesinos aceptaban todo lo que decían los sacerdotes por temor al castigo de los dioses si no obedecían. Esta cultura tiene dos etapas, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, que se diferencian en la forma de enterrar a sus muertos. Paracas Cavernas. En esta etapa, los fardos funerarios eran depositados en tumbas que tenían la forma de una enorme botella. Paracas Necrópolis. En este periodo, los fardos funerarios eran depositados en tumbas rectangulares semisubterráneas. Los Paracas tuvieron un gobierno teocrático, es decir, estuvo dirigido por sacerdotes que gobernaban en nombre de Dios. Estos sacerdotes estaban apoyados por una casta militar. Como pueblo guerrero, muchos combatientes caían heridos en el campo de batalla. En tal sentido, los Paracas lograron especializarse en la técnica de trepanaciones craneanas. La trepanación craneana era una operación de cirugía que consistía en extraer el pedazo de hueso dañado y reemplazarlo por una plancha de metal. Para anestesiar al paciente, se le hacía beber chicha y masticar hoja de coca hasta que se quedaba dormido. Es allí cuando se procedía con la operación. Los materiales utilizados para las trepanaciones craneanas fueron cuchillos de obsidiana, bisturí, algodón, gasas, pinzas y vendas. Con fines estéticos y para diferenciar a la élite de la multitud, los Paracas practicaron la deformación craneana, que consistía en alargarse la cabeza utilizando tablillas y soguillas desde niños. Los fardos funerarios fueron grandes envolturas de mantos y telas que contenían en su interior el cadáver sentado de cuclillas junto a ofrendas. Los Paracas creían que al morir, las personas pasaban a otra vida. Para llegar a la otra vida, debían volver a la posición en que vinieron al mundo, es decir, en cuclillas o posición fetal. Por eso las momias Paracas han sido enterradas en esa posición. La máxima expresión del arte textil son los mantos Paracas. Los mantos Paracas fueron telas envoltorias con que se hacían los fardos funerarios. Eran confeccionados con hilos de algodón y lana, decorados con plumas de aves, hilos de oro, pelos de murciélagos y cabellos humanos. Fueron pintados con 180 tonalidades diferentes que se obtuvieron combinando los colores rojo, azul, amarillo, verde y negro. El clima seco del desierto ha hecho que los colores del teñido conserven su belleza y parezcan de reciente fabricación. Los Paracas practicaron la técnica de momificación, proceso que consistía en preservar el cadáver para evitar su putrefacción. La momificación tenía el siguiente procedimiento. Al cadáver primero se le extraían los intestinos, las vísceras, el corazón y la masa encefálica del cerebro. Luego, al cadáver se le realizaban incisiones en las extremidades superiores e inferiores para extraer los músculos. Seguidamente, se colocaban en los ojos tapones de algodón. A continuación, se introducía en el cadáver cal, ají molido, sal, flor de muña en polvo y otros ingredientes.
Posteriormente colocaban al cadáver en posición de cuclillas y lo sometían a fuego lento con el objeto de disminuir su tamaño. Por último, se colocaba el cadáver en una canasta de junco y se envolvía con diferentes mantos, formando así un fardo funerario. Sus dioses fueron el dios de los báculos, adoptado de la cultura chavín, dios oculado o también llamado dios Con. Fue la principal divinidad, considerado como el dios creador del mundo. Lo representaban volando, con máscara felínica, pies replegados, portando un báculo, alimentos y cabezas trofeo. En otras imágenes aparece con la cabeza y ojos prominentes. Tecnología agrícola. Para hacer frente a un medio árido, los paracas utilizaron el sistema de chacras hundidas, que consistía en cavar profundas pozas hasta encontrar la humedad y sembrar. También construyeron canales de irrigación para llevar el agua de los ríos a los campos. En arquitectura, utilizaron la piedra, quincha y adobe. Entre sus construcciones destacan Tajahuana, Ocucaje y Topará. La cerámica fue polícroma, de forma globular, con 2 picos y un azapuente. Sus motivos fueron diversos. Destacan los felinos, peces, aves, serpientes, lo que refleja la influencia de la cultura chavín. Muy bien, chicos. ¿De qué cultura hablaban en el video? De la cultura paracas. ¿Y esta cultura dónde se ubica o dónde se desarrolló? Se desarrolló en el departamento de Ica. Entonces, nosotros vamos a poner ubicación Ica, ¿sí? Y también el descubridor, el arqueólogo peruano que estudió y descubrió muchas cosas para nuestra historia del Perú, ¿fue quién? El arqueólogo Julio César Tello. Al igual que la cultura chaví, él estudió la cultura paracas, ¿sí? Y a diferencia de las otras, de la cultura anterior, este tuvo periodos, dice que tuvo 2 periodos, ¿ya? El periodo cavernas y el periodo necrópolis. Miss, ¿qué quiere decir cavernas y necrópolis? Quiere decir la forma en la cual ellos pudieron enterrar a sus muertos, ¿sí? Cavernas porque era en forma de una botella, como lo vemos aquí. Y necrópolis eran como cuartitos, como habitaciones en un espacio determinado. Por eso dice que se desarrolló en 2 periodos. Y las manifestaciones culturales que vamos a ver sobre la cultura paracas son 2 también, 2 importantes, porque ellos destacaron en dos manifestaciones culturales, que es la textilería y la medicina. En la textilería, ellos crearon o tejieron fardos y mantos. Y aquí ellos comenzaron a crear los colores, ¿sí? Y en la medicina hicieron grandes descubrimientos, como las trepanaciones craneanas, y también comenzaron a hacer algunas averiguaciones o cirugías en los cráneos para poder ellos, según ellos, el dolor de cabeza que tanto se aquejaba. Entonces, chicos, la cultura paracas es al igual que importante que la cultura caral y la cultura chavín, ya que con estos mantos o fardos funerarios envolvía ¿a quién? A sus muertos, para que se conserven y lo colocaban en una canasta como si estuvieran sentaditos y los enterraban. Al inicio, como les dije, en las cavernas y luego en necrópolis. Listo, chicos. Entonces, en nuestras clases virtuales vamos a poder conversar más sobre la cultura paracas.
Así que nos vemos hasta la próxima.